Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. El día de hoy quisiera hablar acerca sobre el Evangelio de Cristo. ¿Qué es el Evangelio de Cristo? Y para empezar quisiera preguntarte, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio en sí, en su totalidad, en lo que hemos escuchado, en su esencia? ¿Por qué? Porque muchas veces hay diversidad de mensajes que pretenden ser el mensaje del Evangelio, pero realmente no lo son. Realmente se desvían de su propósito, se desvían de su eje. Entonces es muy importante el Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Cristo es el que salva, es el que transforma. Por lo tanto, si no predicamos el Evangelio de Cristo, si no predicamos el mensaje correcto, podemos echar a perder a las personas. Y las personas no se convertirán realmente a Dios, sino que se convertirán a ese mensaje distorsionado que tú hayas predicado y posteriormente abandonarán el camino al ver que la vida cristiana no es como ellos creían, y al no dar frutos de conversión, a no experimentar una vida transformada por el Espíritu Santo, caerán. Entonces quisiera hablarles acerca de Isaías capítulo 53, uno de los capítulos más conocidos por todos los cristianos, acerca del siervo sufriente, de lo que iba a sufrir, de cómo iba a llevar los pecados del pueblo. Y pues la mayoría sabemos que se refiere a Cristo. Sabemos que es una profecía mesiánica que habla sobre el Mesías, vaya la redundancia, que es Cristo. Entonces Cristo es ese Mesías, ese siervo sufriente. Y pues aquí vemos un poquito detalladamente pues cómo es. Entonces quisiera basarme en los versículos 4 al 7 del capítulo 53 para hablar un poco acerca de qué es el Evangelio de Cristo. Entonces lo leemos todo corrido y después lo desglosamos poco a poco. Dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Ok. A simple vista, diríamos, el Mesías sufre por nuestros pecados, por sus llagas somos curados. No dijo nada, no abrió su boca y murió. Dios lo castigó, así. Simple vista, la mayoría cuando lo leemos tan simple, pero en realidad es algo tan profundo porque es la doctrina de Cristo, la doctrina del Evangelio, de la salvación. Entonces, número 1, el versículo 4 es muy claro y aquí entramos en polémicas, tanto en el versículo 4 como en el versículo 5, sobre lo que realmente significa el pasaje, lo que realmente el pasaje nos trata de enseñar. El versículo 4 dice: ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Entonces, número 1, si lo desglosamos por comas, sería así: ciertamente él llevó nuestras enfermedades. Hasta ahí. Él llevó nuestras enfermedades. ¿Por qué entraríamos en polémica? ¿Qué realmente quiso decir el pasaje? ¿Qué realmente es lo que quiso decir el autor? ¿Por qué? Porque a simple vista dice: él llevó nuestras enfermedades. Uno pensaría en sus razonamientos: bueno, lo que yo estoy sufriendo ahorita, mis enfermedades, no sé, cáncer, SIDA, lo que sea, enfermedades fuertes o enfermedades leves, él la sufrió por mí. Entonces la primera interpretación que le hacemos a este pasaje, que es con la mayoría que todos concordamos, que todos lo hemos dicho en algún momento, lo hemos predicado, es que él llevó nuestras enfermedades literales, nuestras enfermedades que nosotros estábamos padeciendo, que estamos padeciendo ahorita. Entonces, si tú ves a un creyente que está sufriendo, está padeciendo alguna enfermedad, pues tú le dices: es que Cristo murió por tus enfermedades, Él las llevó, ese cáncer que tú tienes, Él lo llevó en la cruz. Entonces esa es la primera interpretación.
La segunda interpretación, en cambio, nos muestra más claramente no que Jesús cargó tu enfermedad o la enfermedad que te está agobiando, sino que Dios, encarnado, Jesús, sufrió y padeció las enfermedades que los seres humanos experimentan. ¿Por qué? Porque dice, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Podríamos decirlo en la segunda interpretación así: como los hombres seguido tienen tos, Jesús también tuvo tos. Jesús también experimentó la tos que experimentan los seres humanos. También experimentó las enfermedades como la diarrea, la gripe, dolor de cabeza, en otras cosas. ¿Por qué? Porque los seres humanos a lo largo de nuestra vida sufrimos diferentes enfermedades, padecemos algunas. Hay otras que lamentablemente son más serias y no todas las padecen, pero lo común es que las personas padezcan pues gripe, diarrea, tos, dolor de cabeza, etcétera. Esas enfermedades básicas. Entonces, lo que el autor diría en esta segunda interpretación es esa, que realmente Jesús sufrió lo que sufre un ser humano, sufrió lo que un ser humano tiene a lo largo de su vida. Y yo no quiero decirles cuál está mal y cuál está bien. Yo me voy por un lado, yo me voy por la interpretación número 2. Pero lo que sí podemos saber es que la Biblia se interpreta por sí misma. La Biblia nos habla a través de la Biblia. Pasaje tras pasaje se explican solos. Entonces, realmente es una buena aplicación decir que Él llevó nuestras enfermedades, que Él llevó lo que yo estoy padeciendo ahorita. Y la Biblia sí nos da una luz verde, sí nos dice que sí. En Mateo capítulo 8, versículo 17, dice así el autor. Mateo, cuando está viendo que Jesús está sanando a los leprosos, al siervo de un centurión, y él dice en el versículo 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces, la Biblia se interpreta por la Biblia misma. Esa es la ley de la interpretación. Entonces, podemos decir que sí, ese pasaje aplica al hecho de que Él nos sana, de que Él nos puede sanar, de que Él puede librarnos porque Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Ahora, algo muy importante. Una cosa es decir que Jesús te sana porque también Él padeció, y otra cosa es decir que Jesús llevó realmente tu enfermedad en ese momento en la cruz. Entonces, la aplicación que nos da la Biblia es esa, que sí se puede usar este versículo como promesa, sí se puede usar para tomarlo uno para nosotros, y se puede usar para orar por una persona. Cuando tú ores por una persona puedes usarlo. ¿Por qué? Porque tiene una aplicación en cuanto a la sanidad física, en cuanto a las enfermedades. Entonces, sigue diciendo ese mismo versículo que nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Qué quiere decir? En otras palabras, si lo aplicamos a la vida de Jesús, porque todo este pasaje es aplicado a la vida de Jesús. Entonces, ¿dónde vemos reflejado esta parte donde dice que nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios abatido? Si ponemos detalladamente, vemos un rechazo por parte del pueblo de Israel a Jesús. El pueblo de Israel rechazaba a Jesús. Sí había convertidos, sí había gente que le seguía, pero en su totalidad la mayoría rechazaba a Jesús. Los fariseos lo perseguían, buscaban su muerte, y al final lo lograron, crucificarlo. Entonces, ¿cuál fue el rechazo? Ese fue el rechazo que ellos vieron. Y ellos, cuando Dios lo castiga, cuando Dios permite que Cristo sea crucificado, en ese momento surge, es que realmente Dios lo está abatiendo, Dios lo está castigando, está siendo herido por Dios. ¿Por qué? Porque era un castigo, pues para ser Jesús siendo inocente, sin haber cometido culpa, pues era un castigo injusto, era tanto así que decían, no, pues es Dios el que lo está castigando. Pero realmente eso fue lo que pensamos nosotros, fue lo que pensó el pueblo de Israel en aquel entonces. Entonces, ¿significa esto que la gente pensó que era un castigo de Dios, que lo que estaba sufriendo Jesús era un castigo de Dios, y no realmente el sacrificio
que nos iba a salvar a nosotros. El sacrificio, la obra redentora que más tarde se consumaría en la iglesia, que más tarde produciría nuevas almas, produciría gente convertida, transformada por el Evangelio de Cristo mediante la obra del Espíritu Santo a través de la fe. Entonces, este capítulo está lleno de aplicaciones a la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque es una profecía mesiánica. Pero también en este caso podemos aplicar eso, que nosotros podemos orar a Dios que nos sane nuestras enfermedades. Pero el versículo 5, el versículo que sigue, es más polémico aún, y es el más usado en esas situaciones de orar por los enfermos, de atribuirnos promesas para la enfermedad. Y dice el versículo 5: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, si lo desglosamos por comas, el primer punto: mas el herido fue por nuestras rebeliones. Él fue herido por nuestras rebeliones. ¿Qué quiere decir esto, que fue el herido por nuestras rebeliones? Pues nuestras rebeliones, más que nada, representa nuestra condición, nuestra naturaleza humana pecaminosa. ¿Por qué? Porque el ser humano es tan depravado, es tan inicuo, que el ser humano va directamente a rebelarse contra Dios. El ser humano no quiere obedecer a Dios, el ser humano no busca obedecer a Dios, no busca seguir su voluntad. Por lo tanto, el ser humano vive constantemente en pleito, distanciado y en rebelión contra Dios. Entonces, aún así, Jesús llevó nuestras rebeliones, llevó nuestros pecados, lo que nosotros habíamos cometido, y eso dice: molido por nuestros pecados. Jesús pagó el precio por nuestros pecados. Él pagó ese castigo que nosotros merecíamos. Y aquí entra la doctrina de la sustitución. ¿Por qué? Porque Dios, entendamos esto, Dios no toleró nuestro pecado, no lo hizo a un lado así por nomás, sino que realmente el pago que merecíamos se efectuó. Sí hubo un pago, sí se pagó por la transgresión. Y lo glorioso es que no fuimos nosotros, sino fue Cristo el que pagó nuestra sentencia, el que pagó el castigo que nosotros merecíamos. Entonces aquí vemos prácticamente la obra de Cristo en este sacrificio, porque Él se deja morir por nuestros pecados. Él hizo el pago. Y el pago es hecho una sola vez y para siempre. No se necesita otro sacrificio, no se necesita otra ofrenda, no se necesita a nadie más que Cristo. Cristo es el único y su sacrificio es eterno. El punto C: el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Qué quiere decir esto? El castigo de nuestra paz fue sobre él. El castigo de nuestra paz, esa pequeña frase realmente es tan profunda y deriva muchas cosas. Deriva 3 puntos positivos y 3 puntos negativos. Los puntos negativos, es que nosotros merecíamos el castigo por nuestros pecados. Nosotros merecíamos ser castigados por lo que nosotros hicimos, por lo que nosotros estábamos haciendo, por nuestra naturaleza. Nosotros merecíamos ser castigados. Esa es la mala noticia: merecemos ser castigados. Número 2, merecemos el desprecio de Dios. Merecemos estar peleados con Dios, merecemos que Dios nos odie, que Dios nos aborrezca. Lo merecemos por nuestras acciones, por nuestra naturaleza corrompida. Y número 3, merecemos la ira de Dios. Y cabe aclarar que no es una ira desenfrenada, es la ira justa de Dios. Es el pago por nuestros pecados, es la ira que merecemos por vivir de una manera tan desenfrenada. Esa es la mala noticia. La mala noticia del Evangelio es que merecemos todo lo malo. Merecemos la ira de Dios, merecemos el castigo por nuestros pecados y merecemos que Dios nos odie. Pero, ¿cuál es la buena noticia del Evangelio? El castigo de nuestra paz fue sobre él, sobre la persona de Cristo. Jesús sufrió el castigo para que nosotros, mediante su sacrificio, pudiésemos conseguir ser librados del castigo que merecíamos por nuestros pecados. El castigo que nosotros merecíamos, Dios lo pagó a través de Jesucristo. Por medio de Jesucristo nosotros somos librados ya de ese castigo. Ya no vamos a ser castigados de nuevo por nuestros pecados, porque el sacrificio de Cristo es tan suficiente para cubrir todas nuestras maldades, y somos librados de ese castigo.
Y no solo eso, estamos siendo librados de la ira de Dios. Somos librados de la ira justa de Dios. Hemos aplacado su ira, no por nuestras obras, no por quienes somos, sino por la obra de Cristo. Por la obra de Cristo, la ira de Dios ha sido apaciguada sobre nosotros. ¿Por qué? Porque esa ira se descargó mediante Jesucristo en la cruz del Calvario. Y número 3, fuimos ya reconciliados con Dios. Dios ya no nos aborrece, Dios ya no nos desprecia, sino que ahora Dios nos ve a través de los ojos de Cristo y nos ama con un amor eterno, nos ama y nos cuida, y estamos siendo reconciliados con Dios. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Esa paz no la conseguimos nosotros, fue mediante el sacrificio de Cristo. Entonces, ¿qué significa eso? Que lo que dice Romanos, esa es una aplicación del pasaje que dice: el castigo de nuestra paz fue sobre él. El castigo para que nosotros tuviésemos paz con Dios fue que Cristo viniera a morir en la cruz. Ese es el evangelio. Que Jesucristo vino a morir en la cruz por nuestros pecados para reconciliarnos con el Padre. Eso es el evangelio. Estamos siendo reconciliados con Dios. Estamos siendo libres de la ira y somos libres del castigo que merecíamos. Pero ahora somos libres de la ira de Dios. Pero no solo eso, sigue este versículo, continúa diciendo: por sus llagas fuimos nosotros curados. La pregunta: ¿de qué hemos sido curados? ¿De qué hemos sido sanados? Y ese es un punto muy delicado, muy polémico, porque muchos pensamos, lo tomamos a la ligera el versículo. Y hay dos interpretaciones. La primera es que nosotros fuimos curados de nuestras enfermedades, de las enfermedades físicas del cuerpo. Hemos sido librados de la gripe, de la tos, del cáncer, del SIDA, de cualquier enfermedad. Hemos sido librados mediante las llagas de Cristo. Por las llagas de Cristo hemos sido curados. Esa es una interpretación. Y no cabe la menor duda que la mayoría de nosotros la hemos usado en algún momento. Pero la segunda interpretación es que fuimos curados de la maldición del pecado. Fuimos curados del pecado en sí. Fuimos curados de esa enfermedad que el pecado produjo en nuestros corazones. Y ahora, si ponemos en tela de juicio las dos posturas y empezaremos con la primera, de que Jesús vino, que por las llagas de Jesús hemos sido curados, ¿cuál sería la primera interpretación? Si por las llagas de Cristo hemos sido curados, yo diría tres preguntas, mejor dicho. 1. ¿Eso fue lo que realmente dice el texto? ¿El texto realmente dice eso? No se lo dice literal, ¿realmente el autor está diciendo eso en el contexto que estamos viendo? Número 2. ¿Realmente es una promesa el ser curados de todas las enfermedades? ¿Es una promesa que tenemos ser curados de todas las enfermedades? ¿De todas? ¿Por qué no todos los cristianos son sanados? ¿Por qué no todos los cristianos han sido sanados de sus enfermedades? ¿Por qué mueren cristianos por enfermedades? ¿Por qué hay pastores, hay ministros que sirven a Dios y tienen enfermedades? Sirven a Dios y tienen cáncer, mueren de cáncer, mueren de virus. ¿Realmente es una promesa de Dios que vamos a ser curados, que por sus llagas hemos sido curados? Y si ponemos en tela la segunda interpretación de que somos curados por las llagas del pecado, ¿realmente hemos sido curados por las llagas de Cristo del pecado? ¿Realmente el pecado ha sido quitado a nosotros? ¿Realmente el pecado no se enseñorea más? ¿El pecado reina en nuestros corazones? Y todos sabemos que ya no. El pecado ya no reina en nosotros cuando nosotros hemos sido transformados por el Evangelio. Cuando Cristo entra en nuestras vidas y el Espíritu Santo nos transforma y habita en nosotros y nos redarguye de pecado y de error, comprendemos que la muerte y el pecado ya no tienen más poder sobre nosotros. Esa es realmente la aplicación de este pasaje. Pero no confíen en mí. ¿Qué dice la Escritura? La Escritura se interpreta por sí misma. Primera de Pedro
capítulo 2, versículo 24 nos da la aplicación de este pasaje para que no nos quede duda de lo que realmente representa las llagas de Jesús. Versículo 24: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. ¿De qué fuimos sanados? Aquí el autor está diciendo del pecado. Hemos sido sanados del pecado, hemos sido sanados de la maldición del pecado, del problema del pecado en nuestras vidas, y ya no más, ya no servimos al pecado, como dijera Pablo en el capítulo 7. Y en el capítulo 8 dice que los que están en Cristo. Entonces, eso es realmente lo que está diciendo el pasaje. El pasaje nos está diciendo que vamos a ser curados de todas nuestras enfermedades, que Jesús vino para que tú seas curado. Jesús no vino para que nosotros fuésemos curados de nuestras enfermedades. Él vino para que fuésemos libertados y curados de la esclavitud del pecado y ser reconciliados con el Padre. Eso es el Evangelio de Jesucristo. Versículo 6: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Notemos aquí, todos nos descarriamos. La Biblia aquí no nos dice que ciertas personas se descarriaron, sino todos nos descarriamos. Y esto habla de una depravación en la vida de la persona totalmente, que el ser humano tiende hacia el mal, tiende hacia el pecado. Todos nos descarriamos. No hay nadie que haga lo bueno, no hay nadie que busque a Dios. Todos nos descarriamos, todos seguimos hacia el mal. Y aún a pesar de eso, a pesar de que nuestra tendencia es hacia el pecado, que no buscamos a Dios, que no queremos ser reconciliados con Dios, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Veamos la gracia de Dios. Aún a pesar que no le buscamos, Él cargó nuestros pecados en Él. Cristo llevó nuestros pecados aún cuando nosotros no queríamos soltarlos. Aún cuando estábamos cómodos con nuestros pecados, Él vino y murió por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Eso es lo que realmente es el Evangelio de Cristo. Versículo 7: angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Notemos que Jesús nunca decidió salirse de la voluntad de Dios. Jesús nunca hizo nada por detener lo que estaban haciendo. Dios nunca hizo nada para oponerse ante el plan glorioso de Dios, sino que Él, a pesar de sufrir tal angustia, no abrió su boca. Él sufrió por amor a nosotros. El sacrificio perfecto que hizo, lo hizo por amor a nosotros. Entonces te pregunto, amigo, ¿qué es el Evangelio de Cristo? ¿Realmente estás en el Evangelio de Cristo? ¿Realmente lo que predicas, lo que crees, es el Evangelio de Cristo? ¿Qué es el Evangelio de Cristo? Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 4. Dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, esto es el Evangelio. Pablo aquí está diciendo a los corintios lo que es el Evangelio. Y lo que cabe resaltar dice que si ustedes retenéis la palabra que los he predicado, el Evangelio, sois salvos, si no creímos en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que Él mismo recibió, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Conforme a cuáles Escrituras? A lo que los profetas del Antiguo Testamento, entre ellos el profeta Isaías, profetizaron acerca de Cristo. Cristo vino y no habló nada
lo hirieron, lo maltrataron. Él llevó nuestras iniquidades, llevó nuestras transgresiones y murió por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por medio de ese sacrificio hemos sido reconciliados. Hermanos, creamos a este mensaje. Creamos al mensaje del Evangelio. Y no solo lo creamos, lo prediquemos, hermano. No nos desviemos, no prediquemos otra cosa que no sea el mensaje del Evangelio. Que realmente Cristo sea el centro de nuestra predicación. Que Cristo realmente sea el motor de nuestra vida. Prediquemos el Evangelio de Cristo. No prediquemos otra cosa más. Porque el Evangelio de Cristo es el único que nos puede salvar. Es el único que nos puede rescatar. Dios, gracias por todo. Gracias por tu gran amor, por tu misericordia, por tu bondad para cada uno de nosotros. Gracias por ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias porque llevaste nuestras maldades, llevaste nuestras iniquidades, y por tus sacrificios que hemos sido curados de la maldición del pecado. Hemos sido curados del pecado y el pecado ya no reina en nosotros. Ayúdanos a creer ese mensaje. Ayúdanos a creer en ti, Dios, que podamos acercarnos más a ti. Te agradecemos por todo. Reciba tú toda la gloria y la honra. Gracias, Dios, gracias. Amén. Dios los bendiga y nos vemos en la siguiente predicación. Adiós.